Hola a todos. Una mañana que parecía completamente normal en el hospital. Un resultado de análisis que parecía solo un error. Y una pequeña vida que apenas acababa de aparecer ya se convirtió en el objetivo de una conspiración invisible. Mientras Alex aún no tenía idea de que estaba a punto de ser padre, mientras Tuna seguía creyendo que su cuerpo solo estaba pasando por un cansancio pasajero, detrás de las puertas del hospital alguien estaba ocultando deliberadamente una verdad. Un resultado alterado, un niño que aún no había nacido, pero que ya provocaba miedo. Y una madre, la señora Min, obligada a entrar en una batalla para la que nunca estuvo preparada. ¿Qué pasará cuando Alex descubra la verdad? ¿Quién intervino en el expediente médico de Tuna y por qué el nacimiento de un niño se convirtió en una amenaza? La historia de hoy no es solo la alegría de estar a punto de ser padre. Es el momento en que todos los secretos comienzan a salir a la luz. Acompáñenos, porque a partir de este instante el peligro ha comenzado oficialmente. Las mañanas en el hospital nunca resultan reconfortantes. Desde el vestíbulo principal, el ambiente ya se siente denso. Pasos apresurados, la voz monótona de los altavoces, llamando a los pacientes como un latido mecánico e indiferente, y el olor frío del desinfectante colándose en cada respiración. En este lugar todas las emociones parecen comprimidas dentro de un orden rígido: nacer, esperar, preocuparse y finalmente desaparecer. Entre esa multitud apareció la señora Min. Nadie reparó en ella. Un abrigo oscuro cubría su cuerpo por completo. La gorra bajada casi hasta las cejas mantenía su rostro oculto en la sombra. Caminaba despacio, muy despacio, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. No le dijo nada a Alex, tampoco a Tuna, no porque no confiara en ellos, sino porque hay cosas que el instinto de una madre no permite compartir. Desde el momento del día anterior, cuando vio a Tuna detenerse de repente, llevarse la mano al vientre de forma inconsciente y palidecer en una fracción de segundo, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquello no había sido un gesto casual, y la señora Min nunca se había equivocado al confiar en esa sensación. Se detuvo frente al mostrador de admisión, apoyó la mano sobre la superficie helada. Tembló apenas lo suficiente para que ella misma lo notara, pero no tanto como para que los demás lo vieran. Respiró hondo y habló en voz baja y pausada, esforzándose por mantener un tono tranquilo. «Disculpe». La recepcionista levantó la vista con esa mirada cansada de quien ya está acostumbrada al agotamiento. «Quisiera preguntar por el expediente médico de una paciente». La señora Min hizo una breve pausa como asegurándose de no equivocarse. «Se llama Tuna». El ambiente entre ambas se congeló por un instante. La empleada la observó de nuevo, esta vez con más atención, más cautela. ¿Es usted familiar de la paciente? Una pregunta normal, pero que hizo que el corazón de la señora Min se tensara. Asintió con la cabeza. Soy un familiar muy cercano. No era del todo una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Mientras esperaba le indicaron que se sentara en un banco largo junto a la pared. El asiento estaba frío, la pared también. Todo el lugar se sentía frío. Entrelazó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En su mente la imagen de Tuna se repetía una y otra vez, su figura delgada, su caminar más lento de lo habitual, el cansancio fugaz en la mirada, y la forma en que se había quedado en silencio al hablar de su salud. Si la chica realmente estaba embarazada, ese pensamiento fue como una aguja directa al corazón. Una emoción extraña comenzó a crecer en su interior. No era exactamente miedo ni tampoco alegría. Era como una llama pequeña que ardía en silencio, temiendo apagarse, pero también temiendo salirse de control. La señora Min nunca imaginó que tendría que enfrentarse a algo así de manera tan discreta. Pero si era cierto, ese niño sería su nieto. Sangre de Alex.
Un lazo que había anhelado durante muchos años, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. «Señora Min», la llamada la sobresaltó. Se puso de pie de inmediato con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbarle en el pecho. Una joven empleada estaba frente a ella con una carpeta de documentos en la mano. En su rostro se notaba una ligera incomodidad, un gesto mínimo pero suficiente para que la señora Min lo percibiera. «Por favor, acompáñeme». No la llevaron al mostrador, tampoco a la sala de espera. Giraron hacia un pasillo interior. Allí reinaba un silencio inquietante. No había altavoces, ni voces, ni movimiento. Solo el eco de los pasos resonando contra las paredes blancas. La señora Min lo sintió con claridad, algo no estaba bien. Si todo fuera sencillo, no la habrían traído hasta ese lugar. La empleada se detuvo frente a una gran puerta de vidrio. Detrás se veían archivadores perfectamente ordenados, demasiado ordenados, lo suficiente como para provocar un escalofrío. «El expediente de la señorita Tuna», dijo la joven con cautela, eligiendo cada palabra, «está siendo revisado nuevamente». La señora Min se quedó inmóvil. Revisado, preguntó con voz más grave, «¿Por qué?». La empleada dudó. Miró rápidamente a ambos lados del pasillo y bajó la voz casi hasta un susurro. «Algunos valores no coinciden con el diagnóstico inicial». La frase cayó como un rayo. «No coinciden», repitió la señora Min con el pulso acelerado. «¿Qué quiere decir?». La joven tragó saliva. «Existe la posibilidad de que los resultados hayan sido ingresados nuevamente después de finalizar los análisis». El aire se volvió sofocante. La señora Min apretó la correa de su bolso, las uñas casi clavándose en la piel. «¿Quién?», preguntó en voz baja fría. «¿Quién tiene autoridad para hacer algo así?». La empleada negó con la cabeza. «Muy pocas personas». Una respuesta vaga, pero suficiente para helarle la sangre. La señora Min miró la puerta de vidrio. En esos archivos podía estar ocultándose una vida, o una verdad que alguien no quería que saliera a la luz. «Sí», dijo con un leve temblor en la voz, aunque su mirada ya era firme e implacable. «Si la chica realmente está embarazada». «¿Qué tan importante es ese resultado?». La empleada la observó durante un largo momento y luego asintió. «Es muy importante, señora», y añadió como al pasar, pero con un significado evidente. «A veces hay personas que temen mucho la llegada de un niño». La frase quedó suspendida en el aire. La señora Min no hizo más preguntas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Cada paso era lento y pesado, pero decidido. En su mente solo había un pensamiento: si Tuna realmente está embarazada, no permitirá que nadie toque a ese niño, sea quien sea, aunque tenga que enfrentarse a un pasado que ella misma había querido enterrar. Afuera, nubes oscuras empezaban a cubrir la luz de la mañana. Un viento frío cruzó la entrada del hospital, haciendo que la señora Min se estremeciera. Se detuvo, apoyó la mano sobre el pecho y susurró como un juramento, como una promesa sin vuelta atrás. «Si esa niña lleva la sangre de Alex en su vientre, yo la protegeré hasta el final». Y las preguntas comenzaron a perseguir al oyente. ¿Quién manipuló el expediente de Tuna? ¿Qué temen de un niño que aún no ha nacido? ¿Y a qué secreto tendrá que enfrentarse la señora Min al llegar hasta el fondo de la verdad? La respuesta está muy cerca. La señora Min llevaba mucho tiempo esperando frente al consultorio del médico. Tanto tiempo que el reloj colgado en la pared ya había dado varias vueltas completas, y aún así ella seguía en la misma postura, la espalda apoyada contra la fría silla de plástico, las manos sobre los muslos entrelazadas con fuerza, como si al soltarlas todo pudiera salirse de control. La silla presionaba su espalda dura y helada. Pero la señora Min casi ya no sentía ninguna incomodidad física. Toda su atención estaba fija en la puerta cerrada frente a ella, una puerta delgada, frágil, pero que retenía todas las respuestas que necesitaba. Cada vez que esa puerta se abría, su corazón daba un salto. Salía una enfermera, no era. Pasaba otro médico, tampoco.
El sonido seco de una camilla rodando por el suelo. No era. Cada vez el ritmo del corazón de la señora Min se ralentizaba y luego caía en un vacío pesado. En su mente las mismas imágenes regresaban una y otra vez como una película atascada. Tuna de pie en la cocina, el rostro pálido. Su mano llevándose al vientre de forma inconsciente muy rápido pero imposible de ocultar ante sus ojos. Y la frase del médico el día anterior solo fue una confusión. Una frase que al escucharla parecía tranquilizadora, pero cuanto más lo pensaba, más incorrecta sonaba. No podía ser un simple error. La señora Min había sido madre. Había vivido esos cambios mínimos en el cuerpo de una mujer que los demás no suelen notar, pero que una madre jamás confunde. Ese instinto nunca la había traicionado. Finalmente, la puerta del consultorio se abrió. La bisagra emitió un sonido casi imperceptible, pero para la señora Min resonó como una campana del destino. El médico salió. En sus manos llevaba un expediente más grueso que antes. Su expresión era seria, contenida sin la ligereza habitual. Al verla se detuvo y asintió levemente. «Señora Min», dijo con voz pausada y clara, «por favor pase». Ella se levantó. Las piernas le temblaban un poco no por debilidad, sino porque todo el peso del destino de su familia se concentraba en ese instante. Cada paso sobre el suelo del hospital se sentía el doble de pesado. La puerta se cerró a su espalda. El espacio era pequeño y silencioso. El olor a desinfectante seguía allí, pero ahora resultaba más opresivo que nunca. El médico se sentó, abrió el expediente y pasó las hojas lentamente. Cada roce del papel alargaba la espera. Luego levantó la mirada y la miró directamente a los ojos. «Hemos revisado nuevamente todos los resultados de los análisis». La señora Min contuvo la respiración. Apretó con fuerza el borde de la silla. Las uñas se clavaron en el plástico causando un dolor punzante. Y esta vez, el médico hizo una pausa breve, muy breve, pero suficiente para que el corazón de la señora Min casi se detuviera. «Podemos llegar a una conclusión definitiva». El aire pareció congelarse. «La señorita Tuna está embarazada». Continuó con la voz más grave. «Aproximadamente de una semana». En ese instante todos los sonidos desaparecieron. La señora Min no oyó el aire acondicionado, no oyó el ruido de los autos afuera, ni siquiera oyó su propio corazón. Solo esa frase repitiéndose una y otra vez en su mente. «Está embarazada, una semana». Una ola de emociones la golpeó en el pecho, alegría, alivio, emoción y una profunda conmoción. Todo se mezcló obligándola a llevarse la mano a la boca, como si al respirar un poco más fuerte, las lágrimas fueran a desbordarse sin control. ¿Una semana?», preguntó con voz temblorosa casi en un susurro. El médico asintió. «Así es. En una etapa tan temprana, los cambios hormonales pueden provocar dolor abdominal. Es algo relativamente común pero fácil de pasar por alto». La señora Min cerró los ojos un instante. Era real, no una corazonada, no una suposición. Una pequeña vida existía de verdad. «Pero debe tenerlo en cuenta», continuó el médico con un tono más serio. «Esta es una etapa muy delicada. Tuna necesita reposo absoluto, evitar el estrés, no realizar esfuerzos físicos y ser controlada de cerca». Empujó el expediente hacia ella. «El estado emocional de la madre en este momento es especialmente importante». La señora Min asintió varias veces. «Lo entiendo», respondió con la voz ronca. «Yo cuidaré de ella». Sus manos temblaban al tomar el expediente. Las palabras impresas ya no eran cifras frías, eran la prueba de una vida, su nieto, el futuro de Alex. La alegría era real, profunda, sagrada, pero no completa. Cuando el médico salió del consultorio, la señora Min permaneció sentada. Su mirada se volvió más oscura, más pesada. Una sensación fría comenzó a crecerle en el pecho. Apretó el expediente con fuerza. Si Tuna había estado embarazada desde el principio, entonces, ¿quién había modificado el resultado inicial? ¿Y por qué? No fue un error, no fue una equivocación casual.
Alguien no quería que ese embarazo fuera reconocido. Ese pensamiento le heló la espalda. La señora Min se levantó y salió lentamente del consultorio. El pasillo del hospital seguía lleno de gente, pero ante sus ojos todo parecía borroso. Los sonidos se alejaban como si caminara dentro de otro mundo. Se detuvo frente a una gran puerta de vidrio y miró su reflejo. La mujer que veía ya no era solo una madre preocupada. En su mirada había aparecido la determinación fría de una abuela dispuesta a proteger a su nieto a cualquier precio. «Si alguien se atreve a tocar a este niño», susurró con voz muy baja pero firme como el acero, «no lo dejaré pasar». Apretó el expediente y se dio la vuelta para marcharse. Y las preguntas comenzaron a rodearlo todo como sombras que no se disipaban. ¿Quién cambió el resultado de Tuna? ¿Qué temen de un niño que apenas tiene una semana de vida? Y cuando Alex descubra la verdad, ¿será lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la conspiración que empieza a salir a la luz? La alegría acababa de llegar. Alex estaba de pie en el patio trasero. La tarde caía muy rápido. La última luz del día se inclinaba proyectando sombras largas sobre el suelo. Sostenía el teléfono en la mano, pero la pantalla llevaba rato apagada. Su mente estaba en blanco y aún así se sentía pesada e incómoda. Esa sensación de inquietud lo había acompañado desde la mañana. Tuna estaba más cansada de lo normal. Su sonrisa se apagaba demasiado rápido. Y la mirada de su madre, la señora Min, al salir de la casa, era distinta. No era una preocupación común, era cautela. Se oyeron pasos detrás de él. Alex se giró. La señora Min estaba allí. No lo llamó por su nombre. No preguntó nada. Solo se quedó quieta mirándolo directamente. En sus manos llevaba un expediente delgado. Pero Alex nunca había visto algo tan pesado. «Mamá», habló él primero. «¿Qué pasa?» La señora Min dio un paso adelante. La luz del atardecer iluminó su rostro marcando las arrugas en las comisuras de sus ojos, no por la edad, sino por una decisión que acababa de tomar. Alex dijo despacio cada palabra cayendo como si pesara «siéntate». Alex se quedó inmóvil. Un presentimiento frío le recorrió la espalda. «¿Qué sucede?», preguntó. «¿Es por Tuna?». La señora Min no respondió de inmediato. Colocó el expediente sobre la mesa de madera del porche. El sonido del papel al tocar la superficie fue leve, pero para Alex sonó como una explosión. «Léelo». Alex miró el expediente. Luego miró a su madre. «Dímelo tú», su voz empezó a acelerarse. «No me gustan las vueltas». La señora Min respiró hondo. «Tuna está embarazada». El mundo se hizo pedazos. Alex quedó paralizado. Durante los primeros segundos no dijo nada. No respiró hondo. No se movió. Como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar esas palabras. ¿Qué dijiste?», soltó al fin con la voz ronca. «¿Qué estás diciendo?». «Está embarazada», repitió la señora Min, «de aproximadamente una semana». Alex soltó una risa corta, rápida, llena de incredulidad. «Eso es imposible», negó con la cabeza. «El médico dijo que no había nada. Tú lo sabes». «Lo sé», la voz de la señora Min se volvió grave. «Y ese es justamente el problema». Alex la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». La señora Min empujó el expediente hacia él. «Míralo tú mismo». Alex lo tomó. Sus manos temblaban al abrir la primera página. Las palabras estaban ahí claras, frías, sin ninguna ambigüedad. Conclusión: embarazo, tiempo estimado, aproximadamente una semana. La vista de Alex se oscureció. Pasó otra página y otra. Entonces, su voz empezó a elevarse. ¿Qué fue lo de hace unos días? La señora Min sostuvo su mirada. El resultado inicial fue modificado. El aire se congeló. «Modificado», repitió Alex, cada palabra cayendo con peso. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? «Eso es lo que estoy investigando». Alex apretó el expediente con fuerza. Las venas de su cuello se marcaron. Apretó los dientes. Todo su cuerpo temblaba, no de alegría, sino de una rabia que empezaba a desbordarse. Alguien lo sabía.
dijo despacio con la voz ya mucho más baja. «¿Y no quiere que este niño exista?» La señora Min no respondió. Ese silencio era la respuesta. Alex golpeó la mesa con la mano. Maldita sea. La mesa vibró. Tuna lo sabe, se giró bruscamente hacia su madre. «¿Ya se lo dijiste?» No respondió ella de inmediato. «No quiero que entre en pánico». Alex se dio la vuelta. Se pasó la mano por el cabello respirando con dificultad. La imagen de Tuna apareció en su mente más delgada, más callada, soportando todo sin decir nada. Si hoy él no lo hubiera sabido. Si su madre no hubiera ido al hospital. La rabia empezó a transformarse en miedo. Un miedo frío. ¿Quién, Alex? Se giró de nuevo con la mirada oscura. ¿Quién puede temerle tanto a un niño como para hacer algo así? La señora Min observó a su hijo durante largo rato. Hay personas, dijo despacio, que no temen a este niño porque sea débil, sino porque puede sacar algo a la luz. Esa frase dejó a Alex inmóvil. ¿Sacar qué a la luz?, preguntó. La señora Min negó con la cabeza. Aún no es el momento de que lo sepas. Alex dio un paso al frente. No, su voz era baja pero firme. Yo soy el padre de ese niño. La frase sonó clara, contundente. Cualquiera que toque a Tuna, dijo Alex cada palabra fría como el acero, o que intente tocar a mi hijo. No me voy a detener. La señora Min miró a su hijo. En sus ojos por primera vez no había preocupación, sino reconocimiento. Entonces tendrás que prepararte, dijo, porque desde este momento ya no eres solo la pareja de Tuna. Alex cerró el puño. Eres un objetivo. El viento de la tarde sopló con más fuerza. El expediente sobre la mesa pasó una página lentamente. Y en algún lugar, una conspiración acababa de despertar.